Vamos a iniciar con trabajo y energía. Tercer corte. Perdón, cuarto corte. Es toda la temática que vamos a iniciar de aquí en adelante es para el cuarto corte, último parcial. Cuarto corte, último parcial. Entonces, dentro del trabajo... Profe, ¿le vamos a dar solución al parcial? ¿Le vamos a solucionar el parcial? No, porque no tenemos así mucho tiempo para eso. Igual, ese parcial estaba muy sencillo. ¿Tienen duda en algún punto? El quiz, profe, del quiz, sí. ¿Qué dudas tienen en el quiz? Necesito que me hagan preguntas, o sea, necesito que me digan, profe, aquí en este punto tal, o sea, pero no, ay, hágalo, profe, a ver cómo lo hace usted. No. Preguntas. Profe, en el parcial, pues en el punto de la gráfica, ¿por qué era sin fricciones? ¿Por qué no lo pedía? O sea, si no se especifica, no se hace con fricciones. No. Lo que pasa sucede es que yo a varios compañeros de ustedes les dije, yo en mi clase, cuando di las clases, yo establecí eso. Javier Francisco, docente de los grupos IN2 y IN4 y IN1, estableció que si no les pedía fricción, no existía. Siguiente pregunta. Preguntas. Preguntas. No, profe, yo creo que nadie más. Del quiz ¿alguna pregunta en particular? Del parcial. En el quiz, profe, ¿cómo afectaba la Yo, fuerza que iba subiendo la polea? O sea, en el punto en el que había una polea y estaba jalando dos fuerzas al mismo tiempo. Sí, profe. a ver, ya miramos. ¿Me regala el número del punto exactamente? Sí, señor, ya se lo doy. 5.126. 5.126. 126. Sí, ¿qué pasa con ese punto? La fuerza que ¿Qué se aplica tienes? hacia arriba, cómo influye el movimiento ahí? Sí, claro. Eso sí es que, miren, Se supone que ustedes hay tenían normal, dos ¿o no? bloques de esta situación. Entonces aquí tenía, bueno, aquí la polea y aquí está la fuerza. Entonces, cuando se hace la fuerza se distribuye a cada cuerda, por decirlo así. ¿Sí? Vamos a hacer aquí tensión 1 y tensión 2. ¿Está en la pantalla? Sí. Sí, Sí, señor. profe. Eso. Entonces, en el primer caso, teníamos ¿qué situación teníamos en el primer caso? Es la tensión se iba a Profesor, dividir usted está compartiendo pantalla, yo no puedo ver nada, solo veo negro. No, sí, estoy compartiendo pantalla. Es su internet. Entonces, tenemos 62 newton a cada lado. ¿Sí? Entonces, tocaba analizar primero ¿qué teníamos que analizar? Que esa fuerza pudiera alzar ese bloque, ese peso. Si esa fuerza no es suficiente para alzar el bloque, por eso en la primera, aquí decíamos que A1,0 y aquí A2,0. ¿Por qué? Porque esa fuerza o esa tensión que tenemos aquí a cada lado no es capaz de alzar ese bloque. Ni el bloque 1 ni el bloque 2. ¿Qué significa? No va a haber aceleración. Así de sencillo. ¿Ya resolvimos ahí la dudita? Sí, sí, señor. ¿Sí? Eso era lo que teníamos que analizar. En el segundo caso, ¿qué teníamos? En el segundo caso teníamos la misma situación. Entonces teníamos
La fuerza era de, bueno, en este caso la fuerza era de 294. 49. 294. Sí. 294. Entonces tenemos una fuerza de ¿cuánto? 196, ¿no? Profe, pero no se podía analizar el peso de los dos o tenía que ser uno y uno, No, ¿sí? no, porque tenemos O sea, tensiones el peso del sistema. diferentes. ¿Por qué? No, por eso, no, que teníamos tensiones diferentes. Aquí en esta cuerda tensión 2 y aquí tensión 1, como usted lo quiera decidir. ¿Por qué? Porque la tensión que se va a ejercer a un lado va a ser diferente al otro lado. Entonces, no, las tensiones no son iguales. Bueno, profe. ¿Sí me entiende? Sí, sí, Digamos, si sí, este señor. bloque pesa 20 kilos y el otro pesa 10, pues ¿dónde va a ser mayor tensión? El de 20. Entonces la tensión va a ser menor y por eso la aceleración va a ser mucho menor. Entonces, en el punto B teníamos la misma situación. Bueno, no recuerdo, es que no tengo aquí el ejercicio rápidamente. Entonces, lo mismo, no podía subir el primer bloque. El segundo bloque sí lo podían subir y Lo podía teníamos subir. una aceleración de 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Ah, El tercer bloque, la tercera fuerza, cuando aplicábamos la tercera fuerza, sí teníamos la suficiente fuerza para subir ambos bloques. Y teníamos una aceleración 1, en este caso de ahí, 0,8 y 11,4. Sin embargo, a muchas personas que les daba por acá 0,6, 0,7, 0 no sé qué, yo les valí. A uno les dio negativo, yo les tuve en cuenta. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Ninguna más, ¿Más profe. preguntas, chicos? profe, ¿Algún pues otro es que ejercicio? el Señor, del 5.87. 5 punto qué? 87. 87. 5.87. 5.87.
Y el profe. Eso Ya un mismo les momentico, iba a preguntar. ya un momentico, chicos, es que se me cayó la transmisión. Regálame 5 minutos. Listo, chicos, qué pena, que se me fue ahora sí la ya. Listo, entonces vamos bueno, el que teníamos ahí pendiente. Bueno, después de solucionar ustedes las tensiones, teníamos lo siguiente, o podíamos igualar lo siguiente. Teníamos M2, gravedad igual a menos 2M1 a 1, igual a M2 a 2, a 2. Entonces, como se mueve la distancia, cuando se movía el sistema, se movía la mitad de la distancia, entonces nosotros podíamos deducir que la aceleración 2 era igual a la aceleración 1 medios. Entonces, con esa premisa nosotros podíamos resolver y llegar a la siguiente ecuación. M2 gravedad menos 2M1, 2 a 2, igual a M2 a 2. De ahí despejábamos y encontrábamos que A2 era igual a ¿qué? A M2 gravedad, o sea, la masa 2, la gravedad, dividido en veces la masa 1 más M2. Yo les dejo en sus casas para que ustedes hagan este despeje, ¿listo? Es simplemente dejar a un lado lo que tenga M2 y a otro lado lo que no tenga M1 y factorizar y listo. Listo. Entonces ahí teníamos A2. Ahora tenemos A1. Como habíamos dicho que A1 era, o sea, aquí deducimos que A1 es igual a 2 a 2. Como ya encontramos A2, es simple multiplicar A1 por 2. Entonces nos queda 2M2 sobre G dividido en 4M1 más M2. Listo, chicos. ¿Preguntas? Bueno, parece que Sí, parece que no hay más, profe.
Chicos, más preguntas. Y el cuarto punto, pues sí estaba muy sencillo, ¿no? Sí, estaba muy sencillo. Simple, creo que una de las respuestas daba que la tensión era, en el caso de 1.5 era 1.5 por Y, creo. Y la otra respuesta sí era igual. Ah, perdón, la fuerza. La fuerza. Bueno, era algo así. 1.5 que multiplica a M1 más M2. O 1.5 MX, creo, más 1.5 MY. Y en el otro caso era tensión 2,5X y la fuerza sí era la misma, pero cambiábamos acá por 2.5. Eso estaba sencillo. Bien, chicos, más preguntas, No, profe. ¿no? Bien, listo. Entonces, vamos con trabajo entonces. Ah, bueno, una aclaración acá, recuerden, primer corte, 15% de evaluación. Segunda evaluación, 15%. Tercera evaluación, 25%. Cuarta evaluación, 25%. Quinta nota, quizzes, 15%. Sexta nota, drive, 5%. Entonces, bueno, aquí llevamos 2 quizzes, no más. Aquí llevamos, en el drive, sí, todas las clases hemos subido trabajos. Entonces, aquí solo, o sea, aquí deben reposar todos los ejercicios que hemos hecho durante todas las clases. Solo no deben existir 3 carpetas, que fue cuando un día que no hicimos ejercicio, el segundo parcial creo que no subimos en esa semana y esta tercera semana que tampoco subimos ejercicio, que fue la clase del jueves, la clase del viernes, que la reemplazamos por las horas del parcial del miércoles. Entonces, para que tengan eso presente, tienen tiempo Profe, para subir esas evidencias, señor. y respecto a los comodines, o sea, pues no hay oportunidad de No, pero obtener aquí otro. comodines, si alguien tiene dos comodines y me los presenta hasta el momento, bien, pero ahorita no, Y uno no pues vale creo. ni... O sea, ¿Cómo? creo que... Y el que tiene un comodín, una No, un décima, comodín no, dos eran dos. décimas. No, señor. Dos comodines borran la nota en quiz. Uno no. Es que esa actividad de los comodines es algo presencial. Virtual no lo podemos manejar, la verdad. Sí, sí, obvio, profe. Porque es, Vale, o sea, digamos, no todos, sí, no todos tenemos, digamos, esas condiciones para un buen internet. Entonces, si yo les digo a usted, no, el que solucione el comodín, y si me sale alguien, profe, yo no tengo internet, ¿cómo hacía? No sé qué. Entonces, no hay como esa misma justicia para todo. Entonces, ese tema de comodines sí como que no lo podemos tener acá. Bien, listo. Entonces vamos a iniciar con trabajo. Entonces, el trabajo es la cantidad de energía necesaria para mover un cuerpo. Un cuerpo. O sea, ¿cuánta cantidad de trabajo se necesita para mover un cuerpo? Por lo general, o las unidades que nosotros tenemos para trabajo es joules o los julios. Los julios. Cualquiera de esas dos unidades que lo quieran ustedes expresar es válida. No necesitamos que sea que joules. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Bien. Profe, sí, Señor, sí, profe. listo. Entonces tenemos 3 condiciones para que exista trabajo. Fuerza aplicada. O sea, debe existir una fuerza que pueda mover ese bloque, que realice trabajo. Segundo, un desplazamiento, una distancia para mover ese móvil o ese cuerpo. Y por último, una componente a lo largo
del desplazamiento. Una componente a lo largo del desplazamiento. Entonces, una vez establecidas esas tres condiciones, que existan esas tres condiciones, tenemos trabajo. El trabajo en física se conoce como trabajo mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque se mueve. Porque se mueve. Porque se mueve. Entonces, ¿cuál es la ecuación del trabajo? La ecuación del trabajo es W igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El formado entre la fuerza y la distancia. Sí, aquí ya no tenemos que coseno componente en X, coseno componente en Y. No. Este ángulo que se refiere a esta fórmula es el ángulo formado entre la fuerza y la distancia, la abertura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Las unidades, entonces, fuerza es newtons, distancia metros, coseno, pues no nos aporta una unidad adimensional, y esto nos da un julio en mayúscula, que es newton por metro. Newton por metro. Entonces, esas son las unidades del trabajo. Listo, veámoslo con un ejercicio. Profe, perdón, ¿será que puede subir la pantalla un poquito? Ya. Listo. Veamos con un ejercicio esta primera definición de trabajo. Bien. Entonces tenemos. Nos solicitan. Dice, determine el trabajo realizado por una fuerza de módulo 60 newton para un desplazamiento de 8 metros. Desde A hasta B. Hasta B. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos un cuerpo, necesitamos moverlo de A a B. ¿Cuánta distancia? 8 metros, ¿cierto? Y se le está aplicando una fuerza, F. ¿De cuánto? De 60 newtons. Entonces necesitamos saber cuánto trabajo realiza esa fuerza. Entonces, encontramos el trabajo. Entonces, tenemos fuerza, 60 newton. Por la distancia, 8 metros. Por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y la distancia. Entonces, vamos a verlo. Lo voy a hacer acá para que lo veamos. Entonces, tenemos aquí nuestro plano XY, perdón, YX. Entonces, dibujamos primero la fuerza F y tenemos la distancia. La distancia, ¿cómo está el vector de la distancia? Está también en esta posición. Si ustedes se fijan, ¿qué ángulo hay formado entre estas dos fuerzas? Entre estos dos componentes vectoriales, fuerza y distancia. 0. Tenemos un ángulo de 0. De esta manera tenemos que coseno de 0 es igual a 1. Entonces tenemos que W sub F es igual a 60 por 8, 480 por 1. Entonces tenemos 480 joules. ¿Listo? Bien, preguntas. Hasta ahí muy sencillo, ¿no? Bien. Veamos ahora la situación en donde un cuerpo interviene en varias fuerzas. Vamos a verlo también con un ejemplo. Y aquí vamos a incluir un concepto que necesitamos, que se conoce como fuerza neta, perdón, trabajo neto. Se conoce como trabajo neto. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos un bloque, lo tenemos que mover una distancia
de A hasta B de 10 metros. ¿Sí? Y existen las siguientes fuerzas. Fuerza 2, fuerza 1, fuerza 3 y una fuerza 4 con una inclinación beta o un ángulo beta, que es lo mismo. Nos dan los siguientes datos. Nos dicen que F1, 50 newton, F2, 60 newton, F3, 20 newton, F4, 80 newton. ¿Listo? Con un ángulo beta de 30 grados. Y nos piden el trabajo realizado por todas las fuerzas. Entonces aquí introducimos un concepto que se conoce como trabajo neto o W sub n, que es igual a la sumatoria de todos los trabajos. ¿Qué significa eso? Que esto es igual a W sub 1 más W sub 2 más W sub 3 hasta el enésimo trabajo. El enésimo trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en este ejercicio? Debemos calcular el trabajo realizado por cada fuerza analizando cada situación. Entonces, F1, fuerza, 50. Distancia, 10. Coseno, ¿de qué ángulo? ¿Qué ángulo forma la fuerza 1 con el desplazamiento? 0 Cero grados. 0 grados. Perfecto. Entonces, coseno de 0, 1. Aquí tenemos 500 joules. Trabajo 2. Entonces, tenemos 60 por 10 por el coseno. Aquí, la fuerza 2 con el desplazamiento están formando un ángulo de 90 grados. Coseno de 90, 0. Entonces ahora tenemos un trabajo de 0, porque esta multiplicación pues nos va a arrojar totalmente 0, 0 joule. Trabajo 3. Tenemos 20 newton. 20 newton por 10 por el coseno de ¿qué? ¿Qué ángulo forma el desplazamiento con la fuerza 3? 180 grados. La fuerza, media vuelta. Tenemos aquí la fuerza 3 en esta posición como a la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha. Significa que aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Se lo ve. De esa manera tengo que coseno de 80 menos 1. Pues tenemos acá menos 200 joule. Y finalmente tenemos la fuerza 4, que es igual a 80 por 10 por el coseno de 30 grados. Profe, ¿pero por qué esos 30? Vamos a verlo. Tenemos aquí la situación. Aquí están los 30 grados. Si ustedes siguen proyectando esta fuerza 4 de esta manera, estos 30 son estos mismos 30. Y aquí está el desplazamiento. Ahí está el ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza. De esta manera tenemos un trabajo equivalente a 600 mar. Profe, una pregunta. Señora, ¿Por qué ahí no es negativo en la fuerza 4? ¿cuál? ¿Los 30 grados? Sí, o sea, No, porque pues coseno como de iba en 30, ¿cuánto sentido le da? horario. No, no, porque si aquí nosotros miramos el ángulo formado entre ambas fuerzas, entre ambos vectores, perdón. Entonces aquí yo tengo el desplazamiento en esta posición, mire. Aquí tengo D. Y aquí tengo la fuerza. ¿Qué ángulo forman ellos dos? ¿Sí? Aquí no es que esté en sentido horario, entonces es negativo el ángulo. No, no, no.
Aquí es el ángulo formado entre los dos vectores. Por eso, el de 180, mire, ¿hacia dónde va la fuerza? F3. Y aquí el desplazamiento. ¿Qué ángulo formaron estos dos? Mire, 180. Ah, pero profe, el de la F2. Mire, F2. Desplazamiento hacia acá. ¿Qué ángulo formaron? 90 grados. Profe, ¿y el de F1? Claro, mire. F1. Y desplazamiento en la misma dirección, ¿qué ángulo forman? 0 grados. Ahí tenemos las 4 situaciones. ¿Listo? ¿Claro ese tema? Sí, señor. Listo, perfecto. Una vez realizada esa sumatoria de trabajos, encontramos que el trabajo total es 992,8 Joule. Sumamos los positivos. 500 más 692 nos da 1092 menos 200 nos va a dar 992,8 Joule. Entonces aquí tenemos una situación donde se presentan diferentes fuerzas en ángulos diferentes. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta el ángulo que forma. Recuerde, aquí no tenemos en cuenta que si el ángulo es positivo, que si es en sentido horario, antihorario, que si es componente de la fuerza. No, aquí lo único que tenemos en cuenta que es el ángulo formado entre los dos vectores. Hagan de cuenta que es el ángulo que se halla cuando veíamos producto punto y producto cruz. Nos solicitaban un ángulo y era el ángulo entre los dos vectores. Nos daban un vector A, un vector B. Nosotros encontrábamos la magnitud de cada uno de sus vectores y encontrábamos el ángulo formado entre esos dos vectores. Listo, perfecto. Ahora, vamos a ver la situación en donde utilizamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque hay fuerza de fricción. Entonces tenemos la siguiente situación. Lo mismo, tenemos un bloque, una fuerza, una distancia a recorrer. ¿De cuánto? 8 metros. Y nos dicen, calcule el trabajo realizado por la fuerza, una fuerza de 60 newton, sobre el bloque de masa 2 kilogramos, para moverlo de A hasta B, sabiendo que hay un coeficiente de fricción, mu, de 0,25. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos fricción entre el cuerpo y la superficie. Entonces, si ustedes se fijan en los anteriores ejercicios, no nos hablaban de fricción. Entonces, no la tuvimos en cuenta. Aquí nos hablan de fricción, la tenemos en cuenta. Entonces, para que tengamos claridad nuevamente en eso. Bien, entonces, dibujo mi sistema de coordenadas y vamos a dibujar las fuerzas presentes. Entonces, tenemos la fuerza F, la fuerza de fricción. Está a la izquierda, ¿por qué? Porque está en oposición al movimiento, eso ya lo sabemos. Tenemos la normal y tenemos el peso. Tenemos el peso. ¿Listo? ¿Para qué utilizamos aquí la normal y el peso? Necesitamos encontrar la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces decimos, la normal es igual al peso, que la normal positiva, el peso negativo. Entonces la normal es igual al peso. La normal es igual al peso. ¿Cuánto es el peso? 2 por 10. Significa que la normal es igual a ¿qué? A 20 newton. Este 10 pues es la gravedad. La vamos a tomar como 10. Entonces tenemos 20 newtons. Ya con esos newtons podemos encontrar que la fuerza de fricción. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? Entonces sería 0,25 el coeficiente por 20 la fuerza. Tenemos una fuerza de fricción de ¿qué? De 5 newton. ¿Por qué 5? Porque 20 por 0,25 es 5. 0,25 es un cuarto. Entonces un cuarto de 20 es 5 newton. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ahora tenemos que encontrar el trabajo independiente de cada fuerza y sumarlo. Entonces, vamos a encontrar primero el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, tenemos
60 newton, que era la fuerza, por la distancia, 8 metros, por el coseno formado del ángulo formado entre la fuerza y la distancia, 0 grados. Tenemos un trabajo de 480 joules. Ahora necesitamos encontrar el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción, ¿cuánto es? 5 newtons por, en este caso es la distancia 8, por el coseno del ángulo formado entre la fuerza de fricción y la distancia. ¿Cuánto es? 180. Entonces, ahí tenemos los 180. Eso nos da menos 1. Tenemos menos 40 joules. De esta manera tenemos que el trabajo total es igual a 480 joules menos 40 joules. Tenemos 440 joules. Bien. Entonces aquí simplemente hemos utilizado la normal y el trabajo ¿para qué? Para encontrar la fuerza de fricción. El Profe, una ángulo pregunta, me formado, perdí. señor, El menos 40 ¿de dónde lo sacó? de multiplicar 5 por 8, ¿cuánto le da? 40. Coseno de Ah, ya. 180 menos 1. Menos 1 por 40, menos 40. Y ahí sí sumamos. Siempre coseno, profe. ¿Cómo? Siempre coseno, o sea, el seno Sí. no entra aquí. No, aquí no, es que como les digo, aquí no entramos componentes seno, no. Aquí es el coseno del ángulo formado entre la fuerza y la distancia. Aquí no es que, que es coseno con adyacente, que seno con opuesto, que coseno con opuesto, que seno con adyacente. No. Aquí es el ángulo formado entre la fuerza y la distancia. Ya, no más. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Por mi parte, Listo. no. Entonces voy a terminar la sesión. Les voy a dejar un ejercicio para que lo suban por el día de hoy. Es relacionado obviamente con el trabajo. Ya les envío la grabación para los compañeros que no estuvieron presentes. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. bueno, sí, señor. Gracias, profe. Qué reunión sota.